Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, el régimen ha encontrado una nueva manera de exprimirle aún más el bolsillo a los médicos cubanos que envía al extranjero. Les está intentando sacar más dinero de sus míseros salarios. De ese robo, de esa nueva forma de explotación laboral a esos médicos cubanos, estamos hablando hoy aquí en este reporte para Univista TV. Yo tengo una mujer que padece de epilepsia y tiene una necesidad imperiosa de las pastillas. Y yo padezco de la presión, padezco de la misma presión, perdí un ojo, y entonces tengo una neuralgia en la cara que ella toma la carbamazepina y yo también, pero que no aparece. Hace un año y pico que no, la carbamazepina voló. Los médicos enviados por Cuba a Italia estarían sufriendo un nuevo capítulo de la explotación y el trabajo forzoso, de los que se acusa desde hace años a estas brigadas médicas que La Habana manda al extranjero. Los estarían obligando además a enviar a la comercializadora del régimen parte del mísero salario que se les paga por su servicio. Lo explica Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una de las principales organizaciones que ha denunciado esta explotación laboral de los galenos cubanos en estas misiones. Pues, como tú dices, son 5 los médicos que han abandonado de estas misiones debido a la explotación de que son víctimas, ¿no? A estas personas, el jefe de la brigada médica, que por cierto lo tenemos en represores cubanos desde cuando estaba en Andorra como jefe de brigada allá, durante el coronavirus, les ha pedido que tienen que enviar a la comercializadora de servicios médicos, remesar parte del dinero que ganan, porque ellos reciben el dinero del gobierno, pero este señor les obliga, y como obligan en muchos otros países donde no hay un descuento directo del gobierno cubano, sino que les pagan directamente a los médicos. Pasó en Qatar, pasó en Arabia Saudita y así en otros lugares, que también tienen que pasar parte del dinero que reciben por horas extras. Medios italianos han reportado que, por ejemplo, a estos médicos cubanos en la región de Calabria, el régimen solo les pagaría unos 1.200 euros mensuales, cuando las autoridades italianas le pagan al régimen por el servicio de estos galenos un salario bruto de 4.700 euros por un contrato de 40 horas de trabajo semanales. Hasta el momento se ha reportado la fuga de al menos 5 de estos galenos cubanos en Italia, que se han ido del servicio público para el que La Habana los envió a ese país hacia el privado, como una muestra más de rechazo a seguir sufriendo la explotación laboral. Es un esquema, ¿no? Este esquema ya lo venimos arrastrando desde hace años. Recuerdo que hicimos una investigación en la Fundación, más o menos por la época del coronavirus. Entrevistamos como a 36 médicos y era parecido. Pasaba más o menos lo mismo. En Brasil, como tú sabes, era un convenio con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién era el presidente del capítulo brasileño de la Organización Panamericana de la Salud? Un dentista cubano que se llama Joaquín Molina Leza. Ese mismo señor está ahora, ese mismo señor está ahora en el Instituto del Seguro Social de México, y México, según un documento que consiguió el diario El Universal, le ha pagado desde el año 22 hasta ahora alrededor de 106 millones de dólares a Cuba. Primero a la comercializadora de servicios médicos cubanos, pero ahora han buscado una supuesta firma privada que se llama Neuronic de Mexicana S.A. Esta compañía supuestamente privada tiene presencia en la zona de desarrollo de Mariel y está controlada por los cubanos. Otro de los casos más recientes de denuncias sobre cómo el régimen usa sus brigadas médicas en el extranjero para captar divisas
pero explotando a sus galenos es México. La Habana en los últimos años ha recibido más de 100 millones de dólares, ahora a través de una supuesta firma privada y con la exigencia de un contrato por parte de Cuba como si fuera una misión médica de lujo, mientras el cubano sigue sufriendo el deterioro de los servicios médicos de su país. El Universal dice que el contrato al que ellos tuvieron acceso pedía unas condiciones como de hotel de 5 estrellas. Vaya, que los médicos en México tenían que tener carro a la puerta, tenían que tener las mejores condiciones, y esto, por supuesto, es en el contrato para inflar el contrato, ¿no? Que siendo presidenta la señora Sheinbaum, de quien el otro día recordaba que hay una foto de ella bailando con Nicolás Maduro en La Habana cuando ambos estudiaban en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista. No hay ningún problema, o sea, es un acuerdo que México acepta perfectamente, pero que en realidad no es así. O sea, estas condiciones no se cumplen. Porque aquí hay médicos que yo los he visto que bueno, yo soy enfermero y aquí uno a veces tiene que trabajar y no tiene lo que necesita para trabajar y uno tiene que inventar y resolver. Y le resuelves al paciente y el paciente viene y te dice, gracias, mi hermano, ¿entiendes? Pero ahora, yo me fui de salud pública. Yo no voy a trabajar más en salud pública, porque ahora tú vas, ahora llega el paciente y ya tú no tienes con qué inventar. Ya no hay que inventar. Le tienes que decir al paciente que no hay medicamento, que no hay jeringuilla, que no hay guantes. Tienes que tú, a tu riesgo, meterle las manos sin guantes a un paciente que puede tener 20.000 cosas. Que no es el hecho de que no tengas humanidad. Tú tienes mucha humanidad. Pero para tú poder seguir ayudando a los demás, tú tienes que protegerte a ti en primer lugar. Y si tú le metes las manos sin guantes a un paciente que tenga cualquier cosa, VIH, me refiero a VIH, y a otras miles de enfermedades que son de transmisión vía sanguínea, tú tienes cualquier herida en la mano, en cualquier parte, y ya te complicaste. La organización Archivo Cuba, que lidera la investigadora María Werlow, acaba de anunciar en su más reciente informe sobre las brigadas médicas cubanas en Jamaica, que por ejemplo, ni el anuncio reciente como el hecho por las autoridades de Bahamas de pagarle directamente a los galenos de la isla va a frenar la explotación que sufren por parte del régimen. Archivo Cuba examinó un contrato que les impone el Ministerio de Salud Pública que establece que los médicos cubanos en Jamaica tienen la obligación de enviar a Cuba la mitad de los míseros salarios que reciben por su trabajo. Según este contrato, los galenos solo reciben $2.100 de salario, 200 para pagar su alojamiento y del resto que les queda deben enviar $950 a la Unidad Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Pública del régimen. Lo que pasó en el caso de Bahamas sobre todo fue que la investigadora María Werlow consiguió un documento según el cual a 4 médicos que estaban en Bahamas le pagaban supuestamente $24.000. Y sin embargo, ellos estaban recibiendo entre los 4 alrededor de $1.000. Y este era un contrato también con la comercializadora de servicios médicos cubanos. Entonces el gobierno de Bahamas decidió que les pagaría directamente a los médicos y que los médicos que quisieran quedarse allí, pues entonces podrían tener estos contratos personales directos con el gobierno de Bahamas. Ahora, igual, cuando se le dice que se le paga directamente, hay que ver si no hay estos represores ahí en la misión médica de Cuba en Bahamas, que también los obliguen a remesar dinero a Cuba. O sea, que ellos reciban el dinero directamente del gobierno, pero que también tengan que remesar ese dinero. En su informe, la organización Archivo Cuba también destaca que el régimen cubano no solo obtiene jugosos dividendos en dólares, enviando galenos a Jamaica. Igualmente le servirían estas brigadas como parte de sus operativos de propaganda política a favor de Cuba en ese país. El trabajo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba fue clave para lograr que el gobierno de Bahamas anunciara que iba a pagar directamente a los médicos cubanos enviados por el régimen a ese país. Una decisión que llegó después de que el Departamento de Estado anunciara recientemente una política de restricción y suspensión de visas a funcionarios de terceros países que contribuyan
a la explotación de los médicos cubanos enviados al extranjero por el régimen. Sí, como en 2019 creo que fue el exministro de Economía, José Luis Rodríguez, estimaba como en 11.000 millones de dólares lo que el gobierno de Cuba recibía por las misiones médicas y otras misiones profesionales también, deportivas, de maestros, etc. Y la última cifra que nosotros estábamos manejando era de alrededor de 4.800 millones. Si te pones a mirar eso al lado de la caída tremenda del turismo, de las remesas también, que ellos no han podido seguir controlando las remesas como las controlaban antes, porque ha habido vías alternativas de mandar dinero a Cuba, pues entonces para ellos es clave este dinero. Pero mientras el régimen cubano continúa explotando a sus galenos en sus misiones en el exterior, el cubano sigue sufriendo la salida de médicos del sistema de salud en la isla. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en el año 2023 había en Cuba unos 13.300 médicos menos que en el año 2022 y otros 12.000 menos que en el año 2021. La cifra total de galenos en la isla ese 2023 superaba los 80.700. Por otro lado, una reciente investigación entre los proyectos independientes Cubadata y Casa Palanca, reportada por el sitio El Toque, reveló que más del 74% de los habitantes de la isla tuvieron que pagar en el año 2024 por servicios médicos que la salud pública cubana debería ofrecerle de forma gratuita. Entre los casos reportados por esa investigación estaban el de una madre cubana que afirmó haber pagado unos 15.000 pesos por una cesárea en La Habana y un joven que denunció que le pidieron $150 para que una cirujana lo operara. Y entonces aparece, pero que aparece en la calle muy caro, a 700 pesos cada tirilla de calmazepin. Y no, por lo menos tenemos una ayuda que nos da el Estado, pero que esa ayuda, no sé, para mí, no cubre la cantidad de dinero que tenemos que gastar en el medicamento, porque hace un año y pico que la calmazepina no es. Y por cierto, un dato oficial. En el año 2008, Cuba tenía en varios países de este planeta más de 36.000 médicos en varias naciones. En estos momentos, los últimos datos de este tema son que Cuba tendría solamente unos 26.000 médicos en varios de estos países regados por todo el mundo. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter,